Buenos días, estudiantes. Esta es la séptima grabación de mis clases sobre la crítica del juicio estético de Kant, y vamos a hablar hoy del cuarto momento de la analítica del juicio estético. Este cuarto momento del juicio de gusto según la modalidad de satisfacción en los objetos. Se trata de los parágrafos 18 al 22. Recordemos los momentos de la modalidad o de los momentos de un juicio, de cualquier juicio, según la modalidad son, por un lado, la posibilidad o imposibilidad, en segundo lugar, la existencia y la inexistencia, y en tercer lugar, la necesidad o contingencia. Veamos lo que dice Kant al respecto en el parágrafo 18, en el que él aclara qué tipo de relación con la satisfacción, según la modalidad, tiene el juicio estético. Cito, entonces cojan el libro en el parágrafo 18, primer párrafo. Dice Kant: de toda representación puedo decir, es posible, al menos que ella, como conocimiento, esté enlazada con un placer. De lo que llamo agradable, digo que produce en mí realmente placer. De lo bello, empero, se piensa que tiene una relación necesaria con la satisfacción. Hago un pequeño salto y sigo con la cita. Hablando de la necesidad, dice Kant, cito, como necesidad pensada en un juicio estético puede llamarse solamente ejemplar, es decir, una necesidad de la aprobación por todos de un juicio considerado como un ejemplo de una regla universal, en alemán allgemeine Regel, que no se puede dar. Hasta aquí la cita. Entonces, la relación del juicio estético con la satisfacción es necesaria. No es que posiblemente podamos tener esa sensación, ¿no?, de un sentimiento satisfactorio o lust, ¿no?, un placer, como lo llama Kant. No es posible que la tengamos y quizás haya casos en los que yo puedo emitir un juicio estético sin tener la satisfacción. No. Eso lo hemos visto ya en los momentos anteriores. La relación es necesaria. Sin una relación, sin una presencia que yo percibo en mí de esa satisfacción, yo no puedo emitir un juicio estético. Por eso no es ni posible, ni tampoco ese juicio estético se puede basar en algo que actualmente, simplemente en algo que actualmente se dé, es decir, en la mera existencia de un sentimiento, porque entonces podríamos confundirlo con lo agradable. El hecho de que yo sienta una satisfacción todavía no me indica de que la relación que estoy entablando con este objeto es una relación estética que permite un juicio estético, de gusto. El hecho de que yo sienta algo como satisfactorio puede basarse en una mera inclinación de los sentidos. Eso lo hemos hablado ya en el primer momento de la analítica. Y si se basa solamente en la inclinación de los sentidos, no es más que agradable lo que yo estoy percibiendo. No es necesariamente bello. Entonces, la relación tiene que ser necesaria con la satisfacción. ¿En qué sentido? ¿Cómo hay que entender esa relación necesaria? Pues que la relación entre el juicio estético y la satisfacción tiene que estar directamente vinculado con la aprobación general. Recordemos, una sensación de lo agradable no tiene el derecho de pretender ser un juicio universal. No puede esperar que todo el mundo asienta. Es agradable para mí, pero quizás para el otro no. Entonces, repito, la relación entre el juicio de gusto y la satisfacción está vinculada a la aprobación general, la cual se expresa en el juicio estético. Esa aprobación general
en el juicio esto es bello es algo implícito, está ya implícitamente expresada en el juicio estético. Y en esta segunda parte de la cita que les acabo de leer, nos dice Kant que ese juicio estético que expresa esa aprobación general, la cual a su vez es implícita en la satisfacción, entonces nos dice Kant que ese juicio estético es un ejemplo de una regla universal. Recordemos que el ejemplo para Kant siempre es, hay que entenderlo en relación con lo que él llama Darstellung, la exposición. En el contexto del conocimiento, el ejemplo, la Darstellung, es el que, bueno, pues prueba la coincidencia, por ejemplo, de un esquema y un concepto, ¿no? Si yo busco un ejemplo para el concepto de la botella, pues puedo coger una botella concreta, empírica, individual, y entonces esta aparición concreta de la botella es la que expone, darstellen o representa el concepto. En este caso es curioso, es el juicio estético mismo, es el que expone, podríamos decir, o es ejemplo de esa regla universal. Y esa regla es, esa relación, esa regla universal en ese sentido, es lo que está ligado directamente con la satisfacción que necesariamente tengo que sentir si soy capaz y si tengo el derecho de emitir un juicio estético. La relación necesaria con la satisfacción entre el juicio estético y la satisfacción, entonces, es al mismo tiempo una relación necesaria con una regla universal. Este es el camino de pensamiento que nos abre Kant al principio. Es una regla universal la que hay que presuponer cuando pensamos que el juicio estético, el cual es universalmente comunicable, está relacionado con la satisfacción. Pero, y esto es interesante, Kant nos había dicho ya en muchos momentos anteriores que no puede haber regla para el juicio de gusto, no puede haber nada que a priori, ningún concepto, ni ninguna regla que a priori determine lo bello y con ello determine mi juicio estético. Entonces, ¿cómo hay que entender esa regla universal a la que está ligado el juicio estético, el cual a su vez está necesariamente relacionado con la satisfacción? Y aquí es donde entra la idea del Gemeinsinn, una norma ideal. El Gemeinsinn, que en español se traduce como sentido común o en latín sensus communis. Esa regla general, como veremos, nos lleva a un principio subjetivo. Vamos a ver entonces qué es lo que dice Kant sobre ese sentido común. En el parágrafo al final voy a adelantarme para luego retroceder al último parágrafo de este momento de la analítica del juicio estético, según la modalidad. En el primer párrafo del parágrafo 22 dice Kant, cito, ahora bien, ese sentido común para ello no puede fundarse en la experiencia, pues quiere justificar juicios que encierran un deber, en alemán ein Sollen. No dice que cada cual estará conforme con nuestro juicio, sino que deberá, sollen, deberá estar de acuerdo. Así pues,
el sentido común de cuyo juicio presento aquí como ejemplo mi juicio de gusto, a quien, por tanto, he añadido una validez ejemplar, es una mera norma ideal. Voy a parar aquí la cita, ustedes la pueden seguir leyendo, la tienen en el manuscrito que acompaña esta grabación y la tienen en el texto que ustedes tienen delante de Kant. Ese sollen, tengo que hacer una aclaración terminológica de nuevo de la traducción de García Morente, que desde luego no lo puede traducir de otra manera como un deber, pero el deber en español pues tiene diferentes sentidos. Se puede entender como un sustantivo y entonces se entendería como obligación. Pero aquí Kant lo utiliza como un verbo sustantivado que viene del deber en el sentido de que alguien debe hacer algo. En el caso del juicio estético, lo que debe hacer el otro, lo que yo espero del otro, no está obligado a ello, pero debe hacerlo en el sentido de que yo espero que lo haga, es asentir a mi propio juicio, adherirse a mi juicio estético. Bueno, entonces, el sentido común, esa regla universal, es una norma ideal. Entonces, no es algo que pueda prescribir, por eso no hay una obligación, pero es una norma ideal que se encuentra en el sujeto. Se encuentra en el sujeto y en ese sentido la necesidad tiene que entenderse como una necesidad subjetiva. Al ser esta norma ideal o esta regla universal algo que se refiere al sujeto que aporta el sujeto que no es un individuo aislado con sus intereses y sentimientos e inclinaciones particulares, sino el sujeto como un ser que comparte con todos los demás seres humanos unas determinadas disposiciones, como vamos a ver, y unas determinadas facultades. En ese sentido, es un sujeto universal. Pero entonces, ¿qué significa sentido común? ¿Cómo hay que entender el sensus communis que hay que presuponer con el juicio estético? Antes de nada, antes de seguir con Kant y enumerar algunos de los elementos y características esenciales del sentido común, hay que hacer una breve referencia a sus antecesores con los cuales Kant pues dialoga en realidad en muchos momentos de la crítica del juicio estético y aquí especialmente. En primer lugar tenemos a David Hume, que es el constante interlocutor de Kant, también ya en su crítica de la razón pura. Y en este caso, Hume, como autor de Of the Standard of Taste, sobre la norma del gusto, que terminó de escribir en 1756. Recordemos que el empirista Hume intenta mostrar que la belleza no es una cuestión de un relativismo. Él lo que busca es la universalidad del gusto. Eso es lo que también va a hacer Kant, inspirado por Hume. David Hume, entonces, en su búsqueda a partir, desde luego, de unas bases empiristas, en su búsqueda del fundamento para poder mostrar la universalidad del gusto, parte de un sustrato común a la humanidad, un sustrato común en lo referente a la belleza. Y está convencido de que existe una especie de sentido común. Y aquí Hume se refiere al common sense, sentido común, como lo presenta ya Shaftesbury. Para Hume, el common sense es un enfoque empirista, o está ligado a un enfoque suyo empirista de las reglas generales del arte que se encuentran solo en la experiencia. Eso es lo que interesa a Hume, ¿no?
observar los sentimientos comunes a la naturaleza humana en relación con determinadas formas o cualidades. Esos sentimientos comunes que son luego el fundamento para el juicio de lo bello, en common sense. Lo voy a dejar aquí porque no vamos a poder dedicarnos a Hume. Solamente, bueno, pues hacer la alusión a que, bueno, para Hume, la idea del common sense o de sensus comunis de Shaftesbury y también el escocés Francis Hutcheson, con su escrito Una investigación sobre el origen de nuestra idea de la belleza de 1725, son importantes. Pero quedémonos un momento con Shaftesbury porque de manera implícita Kant también va a referirse de manera indirecta a Shaftesbury. En su ensayo sobre la libertad de ingenio y humor, Sensus Communis, en inglés A Letter Concerning Enthusiasm and Sensus Communis, de 1709, Shaftesbury presenta el sensus communis como una inclinación natural, como un sentimiento natural y común a todos los seres humanos. Recordemos que para Shaftesbury hay una unidad de lo bello y lo bueno. El sentido común para Shaftesbury es aquello, es como un ojo interior, una visión interior, aquello que permita al ser humano censurar las acciones de los hombres, reconocer acciones buenas, ¿no? Hay una honestidad. La honestidad humana surge para Shaftesbury de un sentimiento natural hacia lo común. Y ese sentimiento natural viene, bueno, pues de esto es lo que compartimos, ese sensus communis. Entonces, al igual que para el juicio ético del bien, hay también ese sensus communis, opera también en lo bello. Gracias a esa inclinación natural o ese sentimiento natural y común, el ser humano es capaz de reconocer la belleza, la cual para Shaftesbury siempre es también la verdad. La belleza es la verdad. Entonces, para Shaftesbury hay algo así como un innato, ¿no? Un sentido a priori innato del ser humano, una visión interna que permite reconocer lo bello. Y como lo bello y lo bueno van unidos, pues también lo bueno. Entonces, volvamos después de este breve paréntesis a la pregunta kantiana por el sentido común, sensus communis, que hay que presuponer en el juicio estético y es el que da pues esa norma universal, esa norma ideal. Para Kant, el sensus communis es, y se lo dice en el parágrafo 20, un principio subjetivo. Eso ya lo hemos dicho. No puede ser un principio ni ninguna norma objetiva. Pues entonces habría reglas externas a los objetos singulares que son juzgados como bellos, las cuales ya a priori determinarían qué es bello. No necesitaríamos nosotros acercarnos al objeto singular, atender a él, entablar una determinada relación y ponernos en una determinada disposición de nuestras facultades de conocimiento junto con nuestra sensibilidad, pues ya tendríamos esa norma. Entonces tiene que ser un principio subjetivo. Recordemos lo que dijo Kant de la finalidad, la Zweckmäßigkeit, que también es subjetiva por razones muy parecidas. Entonces, en el parágrafo 20 también dice, y a esto está pensando en Shaftesbury, que es esencialmente diferente del entendimiento común, gemeiner Verstand. Eso sería el entendimiento común en common sense, ¿no? Como lo entiende Shaftesbury, que no solamente opera en lo bello, sino que también en lo bueno.
y que es común a todo el mundo, es innato, es natural, etc. Entonces ahí sí se diferencia Kant de esta idea de Shaftesbury. No es obviamente ningún sentido externo, como dice Kant también en el parágrafo 20, como podría ser la vista o el oído o el olfato, pero y sin decirlo explícitamente en este parágrafo, pues tampoco podemos pensarlo como una especie de sentido interno, al estilo del ojo interior o de la visión interna contra la que Kant siempre se ha puesto ya en su crítica de la razón pura. Entonces no es un sentido externo y podríamos decir, bueno, entonces ¿en qué sentido es sentido? No es un sentido. Un sentido interno no existe para Kant. Vamos a ver cuál es entonces la salida que nos da. La salida que nos da, ¿no?, de esta pregunta de que entonces de dónde proviene ese, bueno, pues esa satisfacción que aparentemente tiene que ver con un principio subjetivo que es la base y el fundamento, ¿no?, del juicio estético, el cual es la prueba, el ejemplo de este principio subjetivo. Entonces, ¿en qué consiste? Ahí dice Kant, lo dice en el mismo parágrafo 20, efecto que nace del juego libre de nuestras facultades de conocer. Lo dice en el último párrafo del parágrafo 20. Entonces, el sentido común, podemos decir, es el efecto de una determinada disposición de las facultades de conocimiento. Aquí, disposición es la traducción de García Morente por la palabra alemana que usa Kant, Stimmung. Una pequeña aclaración terminológica. Me parece bien la traducción de García Morente por disposición, pero también hay que tener en cuenta que la Stimmung, en el significado de este sustantivo, entran en juego también el sentido de la tesitura, el talante, el semblante, la disposición personal o incluso el ánimo. García Morente seguramente lo habrá traducido como disposición, que en realidad también podría entenderse en alemán como eine Verfassung, para evitar, bueno, pues un malentendido de esta palabra en el sentido de algo relativo, de algo que solamente es particular mío, ¿no? Un estado anímico, un semblante, una tesitura. Podría entenderse como algo que es, bueno, pues caprichoso o que simplemente me ocurre a mí en un determinado momento, y en ese sentido es completamente relativo y particular. Hemos visto que el principio subjetivo es universal. El sentido communis, ¿no?, el sensus communis, es algo universal, propio y común a todos los seres humanos, pero no en el sentido como algo innato, como una especie de sentido interno, natural, innato, en el sentido de Shaftesbury, pero es algo universal, y en ese sentido pues no hay que pensar que simplemente se basa en un estado anímico fugaz y simplemente particular mío. Pero por otro lado, sí es interesante tener en cuenta también esos significados, porque la disposición podría sonar demasiado quizás mecánico o demasiado casi quizás racional, cuando tenemos siempre que tener en cuenta que la satisfacción, es decir, el sentimiento, juega un papel crucial en el juicio estético, en la experiencia de lo bello, podríamos decir, ¿no? Y aquí lo que estamos investigando en este momento de la analítica es la relación que tiene el juicio estético con la satisfacción. Hemos visto que es necesaria, pero al fin y al cabo una satisfacción. En ese sentido, pues no olvidemos tampoco estos otros significados del ánimo, de la tesitura. Pero volvamos entonces.
a lo que hemos dicho con respecto a la salida que da Kant, con respecto a qué es el sensus communis. En principio subjetivo, entendimiento, no es un entendimiento común, no es un sentido externo, pero es el efecto de una determinada disposición de las facultades de conocimientos. El efecto de una determinada disposición, con lo cual Kant ya nos está indicando que no hay algo dado de antemano. No hay algo dado de antemano que simplemente hay que activar y que nos lleva automáticamente a la satisfacción y con ello, junto con esta satisfacción, al juicio estético. En ese sentido no hay nada dado, sino que es necesario que nosotros nos pongamos en una determinada disposición. El juicio estético, de nuevo, no se puede desligar de ese juego libre de entendimiento e imaginación como lo hemos visto ya en los anteriores momentos y parágrafos. Parece también un círculo, ¿no? Porque parece que necesitamos el sentido común para que las facultades de conocimiento, el entendimiento y la imaginación, se pongan en una determinada disposición, la cual es vivificante, ya lo hemos visto en anteriores grabaciones, pero sin embargo dice que ese estado, esa disposición, ese estado libre entre entendimiento y imaginación es lo que nos da derecho a decir que este juicio es un juicio que tiene pretensión universal, que puede ser compartido por cualquiera. En ese sentido, no es así que el sensus communis sea algo que existe ya anteriormente. Entonces, el efecto de una determinada disposición, esta es mi lectura, no habría que entenderlo como un efecto en el sentido de una causalidad, ¿no? Que tenemos primero el sensus communis, ese sensus communis es algo dado y ese es el que, digamos, activa, ¿no?, a las facultades de conocimiento para que se pongan en una determinada relación, que es libre y que se autogenera constantemente. No es así, no hay que entender así el efecto. Habría más bien que entenderlo como, lo que sale a relucir, que lo que aparece solamente cuando las facultades de conocimiento se ponen en una determinada disposición. Y en ese sentido hay una relación intrínseca e inseparable entre sensus communis y esta disposición de las facultades de conocimiento. En realidad, el momento en el que las facultades de conocimiento están en una determinada relación, esta libre, la que es la adecuada para la experiencia bella, en este mismo momento es cuando sale a relucir el sensus communis, y podríamos decir que es lo mismo que el sensus communis. Entonces, no es en ese sentido una facultad y mucho menos un órgano, ¿no? Un sentido común es en el sentido de un órgano interno, sino más bien algo de lo que nosotros somos capaces por nuestras las facultades y la manera en la que ellas son capaces de trabajar. ¿Y cómo es que trabajan estas facultades del conocimiento cuando entran en un juego libre? Es decir, cuando están sintiendo la satisfacción producida por un objeto bello. Esto es lo que Kant
va a decir en el parágrafo 21, en el cual va a resaltar mucho la actividad libre y productiva de la imaginación. Recordemos, aquí, en este caso, en el caso de lo bello, la imaginación ya no es simplemente reproductiva, ya no está simplemente al servicio del entendimiento al cual tiene que aportar un esquema, ¿no? a cuyo concepto tiene que aportar un esquema, sino que es una actividad libre, y vamos a ver en la siguiente cita que esa actividad libre de la imaginación que tiene tanto protagonismo en el juicio estético, esa actividad libre muestra de alguna manera el papel predominante o destacado que tiene la imaginación frente al entendimiento en el juicio estético. Voy a citar entonces el primer párrafo del parágrafo 21. Dice Kant: esto ocurre también realmente siempre cuando un objeto dado, por medio de los sentidos, pone en actividad la imaginación para juntar lo diverso, y ésta pone en actividad el entendimiento para unificarlo en conceptos. Pero esa disposición, Stimmung, de las facultades del conocimiento tiene, según la diferencia de los objetos dados, una diferente proporción. Sin embargo, debe haber una en la cual esa relación interna para la animación, Belebung, de una por la otra, sea en general la más ventajosa para ambas facultades del espíritu con un fin de conocimiento de objetos dados, y esa disposición no puede ser determinada más que por el sentimiento, no por conceptos. Entonces, la relación entre el entendimiento y la imaginación, tal y como se da ante un objeto bello que es percibido y el cual suscita el sentimiento de la satisfacción, esa relación entre estas dos facultades de conocimiento es una en la cual primero la imaginación es puesta en actividad por medio, ¿no?, de lo que los sentidos perciben de un objeto dado, bello, ¿no? Pone en actividad la imaginación, la cual pone en actividad al entendimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Kant? Que la imaginación es libre, se encuentra ante una multiplicidad dada y ahora no tiene que estar buscando, gracias a su poder y su potencial reproductivo, ¿no?, creando y buscando el esquema de algo que ya está dado de antemano, de un determinado concepto, sino que simplemente tiene esa multiplicidad ante la cual está jugando libremente, buscando relaciones, asociando, y lo que ella hace es activar también el entendimiento como aquella facultad que es capaz de proporcionar la unidad dentro de la multiplicidad, ¿no? Aquello que da el sostén a ese juego libre que de otra manera se perdería en, bueno, pues lo infinito de las relaciones posibles que podrían ofrecer ese objeto presentado ante los sentidos. Y esa disposición, esa relación interna, dice Kant, es la más ventajosa para ambas facultades del espíritu. ¿Por qué? Con el fin de conocimiento. ¿Por qué lo dice? Porque es aquí donde la imaginación puede mostrar de la manera más clara posible su propio potencial. Y ese es el de la producción, ¿no? Recordemos que la imaginación produce el esquema. ¿Cómo lo produce? Pues claro, gracias a que es también reproductiva, pero lo que es lo propio de la imaginación es esa producción. Y aquí, en este caso de lo bello, es cuando la imaginación es libre y en ese sentido puede ser solamente productiva, que es por otro lado el potencial más propio del entendimiento, pues ya lo he dicho antes, el de buscar y proporcionar la unidad, ¿no?
Y aquí también, en este contexto de lo bello, el entendimiento no está atado a un determinado conocimiento al que tiene que proporcionar un concepto, el cual tiene que concordar con un esquema. En ese sentido, podríamos entender lo que dice Kant aquí en la segunda parte de la cita que les acabo de leer, que la relación es una relación interna para la animación que es la más ventajosa para ambas facultades del espíritu con un fin de conocimiento de objetos dados, y esa disposición no puede ser determinada más que por el sentimiento, no por conceptos. Me gustaría finalmente hacer una breve pues sugerencia de lectura. Hume mismo sobre la norma del gusto dice también de una manera muy parecida que para valorar la belleza de un objeto tendríamos que poner la imaginación en una situación y disposición adecuadas. Nosotros tenemos que ponernos en una determinada disposición para que podamos pues tener la relación adecuada con un objeto singular y sentir pues esa satisfacción, ese sentimiento que nos da el derecho a emitir un juicio estético. Finalmente, pues recordar los elementos más importantes que hemos destacado con respecto a ese sensus communis, esa regla universal o esa norma ideal, que es la que demuestra el juicio estético, el cual a su vez está ligado necesariamente con el sentimiento de la satisfacción. Entonces, el sensus communis es una regla universal, norma ideal, es un principio subjetivo, no es un sentido externo en el sentido de un órgano externo, ni tampoco hay que entenderlo como un entendimiento común, y es el efecto de una determinada disposición de las facultades de conocimiento, teniendo en cuenta que, según la interpretación mía, efecto no hay que entenderlo como en relación de esa causa-efecto, ¿no? Sino más bien como una coincidencia. El sensus communis en realidad no es otra cosa que esa determinada disposición de las facultades de conocimiento de las que son capaces en principio, todos los seres humanos. Lo que al final, en el parágrafo 22, deja abierto Kant es si esa facultad, si ese sensus communis es una facultad originaria o primitiva, en alemán dice ursprünglich y natural, aquí estaría pensando en Shaftesbury, o si el sensus communis es una facultad artificial que hay que adquirir. También podría ser un guiño a Hume, porque Hume defiende la tesis de que, ya siempre hablando del arte, no estamos hablando con Hume de lo bello natural, sino del arte. Entonces él defiende la tesis de que, pues se necesitan unos determinados conocedores, unos críticos especialistas, diríamos, del arte, que son los que son capaces de no solamente ponerse en esa disposición adecuada frente a un objeto bello, ¿no?, sino que han sabido, a través de la comparación de diferentes ejemplos, formar su gusto con el tiempo y a través, digamos, de muchos diferentes ejemplos. Entonces dejo aquí este último momento de la crítica, de la analítica de la crítica del juicio estético de Kant. Ya para la siguiente sesión vamos a dedicarnos a la idea de lo sublime en Kant.